matemáticamente la función de atención del sistema sanitario. Segunda pregunta. Escribe lo que sepas sobre Kerala. Kerala, con K. ¿Qué sabes? Puntos, 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 ¿eh? No... 5 minutos. Z, X. X2 mais X1, X2, promoção. X, definido. Z. Prevenção, obrigada. Faltou a palavra. Agora, a atenção primária é C. Eu chamei isso de A e B. Isso aqui são subprodutos da atenção primária. Agora, a atenção primária está aqui. Qualquer atenção em saúde, né? Não, a questão é sobre atenção em saúde, mas eu quis dizer que isso são subprodutos da atenção primária e isso... Não, mas isso o hospital também faz, assim, acho que ele fala isso. Sim, Dejemos la libertad de cátedra. Unos minutos libertad de cátedra. Aí troca o pincel. É que não está... Que isso já não está dando para... Então, atenção primária. Agora, a cura é X menos Z igual a X. Reabilitação é X menos Z igual a X menos Zzinho. Eu chamei isso de cuidado continuado, né? De cuidado de doença crônica, cuidar do indivíduo, né? É o estar junto, né? X menos Z igual a X menos Z. E cuidados terminais. X menos Z igual a Z. ¿Quieres corregirle? Si crees oportuno. Eu continuo aqui? Sí, por favor, tienes que defenderte. Ah, sim, então me Você colocou como promoção, primeiro, segundo como prevenção, mas prevenção não é esse, pelo que eu fiz. X é diferente de X. É X, é Prevención sequência, falta aquí. falta o X menos o Z. Ah, é verdade. Intentamos que esto no suceda. Ah, sim, sim. En sim, matemática, isso não existe. esto significa implica que. Y Sim, nosotros só tem o evitamos Z. que esto O X implique. indo para o Z adoecer. Sim, verdade, verdade. É que eu entendi o seguinte, é que previne que adoeça, mas aí eu esqueci o X aqui, porque esse é a doença, então aí eu não previno. Eso es. Tú lo previenes que se pierda salud. Esta es la dolenza. Sim, Pero no es que se transforme en dolenza. sim. É que eu pensei, não permite doença. Pero es que no se nos puede olvidar que esto siempre existe. ¿Cómo sin problema esto existe? Hasta la muerte, Ah, que sim, deja de sim, existir. sim. ¿Alguna corrección más? A cura, eu acho que sim, mas o acompanhamento e o controle ela colocou um Z menorzinho, né, reabilitação, e o controle de doenças crônicas e cuidados terminais, como a gente não evita a morte, sim, chega a ela de qualquer forma. Aquí tenemos que poner el límite Sí, matemáticamente es RIC. E aí em cima o limite infinito, né, que você vai cuidar dessa pessoa até que ela vá também. Aproximadamente infinito, pero bueno. Sí, muy bien. Muchas gracias. ¿Entendido? Si en estas oficinas se entienden las cosas, es paso necesario, pero no suficiente, para realmente explicarlas. Cuando uno puede explicar las cosas,
es cuando realmente ha adquirido el conocimiento. Claro, primero hay que comprenderlo. Si no lo comprendo, no podré explicarlo. Pero comprenderlo no es suficiente. Estos ejercicios están pensados para que forcéis la cabeza y lo expliques. Y entonces sí tienes el conocimiento. Eres capaz de compartirlo. Eres capaz de... ¿De acuerdo? Bueno, por favor, nos explicas que has puesto literal de Kerala. Y por favor, ¿ya el otro día pusiste nota? Sí, creo que sí. No, vale. Bruno ha puesto notas. ¿Quieres poner, Luis Felipe, tu nota? Ah, no, el otro día ya también. Ya todo el mundo casi ha puesto nota. ¿Has puesto tu nota? Bueno, Luis Felipe, ponle nota. Já sabe, né? Já tá aqui, já tem um pacto. 10, ele já deu 10. No. E a nota 10? Não, o que eu entendi, Kerala é um estado populoso na Índia, um país muito pobre. No, tienes que leer, por favor. Sim, estado populoso com quase 100 milhões de habitantes na Índia, tem na sua história uma melhor distribuição de riqueza, melhor nível de educação e acesso de bens, ótimos índices de saúde comparados ao da Europa e preocupação em não perder o que se tem, que é o momento atual, quer dizer, essa conquista da saúde. Ya. Un coitos interruptus. Falta lo más importante. 10 para 5 para los dos. Faltou para 5 entre los dos. Não é isso que ela não quer perder o que tem. ¿Qué faltaría? Muy bien. As pessoas não têm a percepção de saúde. Abaixa a autopercepção. Abaixa a autopercepção de saúde. Não, Em países eu mais pobres. tentei traduzir, mas não, também- preocupação em perder o que se tem, eles têm um... Não é isso, é a percepção individual das pessoas que elas Pero la historia de Kerala es terrible, porque demuestra que el producto de la buena atención es la insatisfacción. ¿Lo repito? El producto de la buena atención es la insatisfacción. Mas é só lá. ¿Cómo? Mas é só lá. Solo allí, en el mundo entero. En el mundo entero. Cuanta más salud, más insatisfacción. Pero eso tenemos que tenerlo claro, porque hay muchos políticos, gestores y clínicos que no lo tienen claro y no lo entienden. Y se suman a la corriente de medicalización, en una espiral imposible de salud perfecta. Cuanto más salud, más insatisfacción. En el mundo entero. Mas é quanto mais saúde pra gente, menos saúde eles acham que tem. É diferente. Nosso conceito de saúde do conceito da população. Então, é essa que é a diferença. ¿Y cuál es importante, el nuestro o el de la población? Os dois? No, el de la población. El de la población. El concepto importante es de la población. El concepto importante del enfermar es el del enfermo. ¿Qué es enfermar? En inglés es sickness e illness. En España es enfermedad y enfermar. Las enfermedades no existen. No hay una enfermedad que se llame Alzheimer flotando por aquí que se me pega. No, hay pacientes que tienen Alzheimer. Y la enfermedad que llamamos Alzheimer es una conceptualización, un monstruo. Lo que existe es esto, el enfermar, el sufrimiento del paciente. Y ese es otro fracaso de los sistemas sanitarios, que creen que esto no tiene importancia y esto es lo importante. Esto solo tiene una importancia relativa. ¿Habías traído? Sí. Esto solo tiene una importancia relativa en el sentido de conceptualización. Pero no podemos hacer creer a los estudiantes y residentes que las enfermedades existen. No existe dengue. No existe. Si no hubiera humanos, no habría dengue. Existen enfermos
con dengue. Y cada enfermo es muy distinto. Muy, muy distinto. Cada comunidad vive el dengue de una manera muy, muy distinta. Y es importante saber cómo lo vive la comunidad. No cómo lo interpretan los médicos. Porque además los médicos son iguales en el mundo entero. Todos se creen en New England. Leen en New England y lo creen en la Biblia. El Harrison, el Duncan. Se creen el Duncan, lo leen y se lo creen. Pero el Duncan es una abstracción necesaria para trabajar. Claro, por supuesto, hay que leerlo, hay que saberlo. Pero no existe, no. Lo que nos relatan allí son cuentos, son invenciones. Si no hay más preguntas, ¿sigo? Bueno, ¿me dais por favor el papel? Es pasar, lo pasáis así. Kerala es un país muy interesante, hay que añadir también, que no lo has dicho y se podía haber dicho en una línea, que es el único en el que no hay feminicidio. El único. Y eso es cuestión de mujeres. E é o estado mais lindo da Índia. Seu pai de Kerala? Eu não sou de lá. Y con Kerala va siempre el nombre de Amartya Sen. Amartya Sen es el economista más interesante en el momento actual, en mi opinión. Por ejemplo, si uno quiere saber lo que es democracia, hay que leer a Amartya Sen. Amartya Sen ha definido mejor que nadie en el mundo qué es democracia. Si no se lee eso, Amartya Sen ha definido el que mejor en el mundo la ética del capitalismo. Porque el capitalismo también tiene una ética, ¿eh? Lo que pasa es que la ética del capitalismo, justo con la crisis se está demostrando que no existe. Pero el capitalismo de Adam Smith, ¿sabéis? Adam Smith, ¿no? La riqueza de las naciones. Tiene una ética. Adam Smith nunca pensó que para ser codicia, para tener más dinero, muriese gente. Nunca se le pudo ocurrir. Él pensó en el panadero que produce buen pan y se hace rico. Pero no en el panadero que vende pan envenenado y se hace rico. Eso no es capitalismo, eso es asesino. Y de estas cosas habla Amartya Sen. Amartya Sen. Muy bien. Sí, dime. Queria compartilhar uma angústia minha, Sim. depois de tudo isso. Se existe o paradoxo da saúde e as pessoas, elas, conforme vão ganhando mais saúde, vão ficando cada vez mais insatisfeitas, e eu acho que o que mais dá alegria para a gente em exercer medicina é ver a satisfação no rosto dos pacientes, né? Não seria melhor, desculpa a frase elitista que eu vou falar agora, dar churrasco, cerveja e pagode para todo mundo, deixar todo mundo feliz e em vez de investir em saúde pública e deixar todo mundo feliz? Eu não sei. Parece que o objetivo principal da saúde pública é economizar dinheiro, mas esquecer a felicidade das pessoas, não sei. Tienes que leer lo que han escrito premios Nobel de Economía sobre la propuesta de Bután de Producto Interior Bruto de Felicidad. Tienes que leerlo porque es muy profundo lo que dice, muy profundo. Nosotros necesitamos compasión, piedad, empatía. Mis pacientes que no adelgazan son bienvenidos en mi consulta. Y yo solo una vez les pregunto que si la obesidad es para ellos un problema. No, doctor. Cada día más gordos. Jamás digo nada. Los pacientes míos fumadores, no los torturo. Porque están ejerciendo su independencia. Una vez se lo pregunto, ¿usted considera que para usted es un problema fumar? Sí. Bueno, pues haremos lo posible por irlo dejando. ¿Se comprende? Pero yo en el bar del pueblo me tomo una cerveza y fumo un cigarro con el fumador. Cristo iba con las putas. ¿No dice eso el Evangelio? Que iba con los publicanos y con las prostitutas. Cristo. Ah, si lo hizo Cristo, ¿por qué no voy a hacerlo yo? Esa es la razón por la que voy a los prostíbulos. ¿Se comprende o no? No es broma. Nuestros pacientes tienen derecho a ser como ser. A mí no me gusta la televisión, no me gusta el fútbol.
pero entiendo a mis pacientes que se sientan placenteramente a beber 3 o 4 cervezas con amigos viendo un partido de fútbol. Y me parece que eso es un centro de salud. El cuarto de estar en el que se reúnen 4 o 5 amigos con una caja de cervezas para beber cervezas una detrás de otra mientras... Y yo no digo nada. Yo creo que estamos muy equivocados partiendo de ese concepto y de otros más. El sistema sanitario está enloquecido. Y a cambio, no ofrece este conocimiento que ya tenemos ahora matemático de cuáles son nuestras obrigaciones. Mas é uma postura quase sacerdotal, assim, lembrou os padres, assim, na cidade do interior, né, que vão na casa das pessoas, comem, bebem. Sí, claro. Finalmente el objetivo, y además la cuestión es profunda, tiene que ver también con la crisis. ¿Cuál es el objetivo de la sociedad? ¿Producir ciudadanos que puedan disfrutar de la vida o prolongar la vida? La pregunta es muy importante. A principios del siglo XX, la expectativa de vida en España era de 40 años. Expectativa con enfermedad crónica cero. Todo el mundo moría por neumonía, por apendicitis, ¿se entiende? Cuando ha terminado el siglo XX, expectativa de vida al nacer en España 80, expectativa de vida con enfermedad grave 4 o 6 años. Pues hay que preguntarnos, porque a lo mejor vivir 4 o 6 años de expectativa de vida loco, sin saber quién eres, dónde estás, hay que discutirlo socialmente. Si no acortamos un poquito la expectativa de vida, parece brutal, ¿no? Acho que o que ele quis dizer, e me perdoa se eu estiver errado, é assim, se a gente estuda com o objetivo do sistema perfeito. Se existe o paradoxo da saúde, por que a gente quer o sistema perfeito? Por que não parar num determinado momento? Mercedes y yo, pon nombre y apellidos, por favor. Sí. Mercedes y yo escribimos un artículo, nos lo pidieron, no fue a nuestra iniciativa. Escribimos un artículo sobre un poema, una poesía que muchos no conoceréis. Gilgamesh es la primera poesía de nuestra cultura occidental, sumerio, muy bien, de hace miles de años, donde Gilgamesh buscaba la fuente de la eterna juventud. Fuente de la eterna juventud. Y cuando estuvo cerca y solo faltaba un mar, la tabernera Siduru le aconsejó que volviese, disfrutase de los días que tenía, porque estaba perdiendo el tiempo. Y volvió, disfrutó y se convirtió en un rey que recordamos. Estamos haciendo exactamente lo mismo. En la búsqueda de una solución perfecta, de una salud perfecta, no vivimos. No como, no bebo, hago ejercicio, cosas que no me gustan, para un futuro que no llegará. Pero en la Folla de Sao Paulo hemos visto publicado un comentario: ¿tendremos juventud eterna? Porque dicen que los telómeros los controlaremos, la genética nos promete, ¿sí o no? En El País, periódico de Madrid, Jornal de Madrid, hemos leído: nuestros hijos vivirán 100 años, nuestros nietos 170 y nuestros bisnietos no morirán. ¡Wow! No es un evangélico, ni un cristiano, ni un judío. Es un científico que está loco. Obvio, se cree Napoleón. No podemos. Y la paradoja de la salud, y ahí hablamos de qué hacer ante la paradoja de la salud. ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentarte a la paradoja de la salud? Hay que enfrentarse a ella y no se puede ignorar. Tem que ver o que é felicidade para essas pessoas. Conversar com elas um pouco sobre o que é isso. Como você colocou a respeito do paradoxo da felicidade, se chegasse a citar o exemplo de Butão, chegasse a nós temos que conversar com as pessoas a respeito do que as faz felizes. Então, o que me faz feliz é apenas como o meu estilo de vida, vamos dizer assim. Então, o objetivo da minha vida é viver bem. Agora, se eu tenho meu estilo de vida, por quê? Eu não sei se você está entendendo. Por exemplo, assim, eu sou religioso. Então, para mim, meu objetivo de vida é agradar o meu Deus.
se eu cuido do meu corpo como o templo do Espírito Santo, me perdoe Sim, a não, intimidade, perfeito. é a minha cultura, tá? Então assim, eu agradar ele, e agrada a ele que eu cuide da minha saúde, então eu vou caminhar, eu vou cuidar da minha alimentação, do meu sono, da minha família, das pessoas que me rodeiam. Isso me faz feliz, me satisfaz. Eu não estou empurrando nem brincando de proselitismo religioso com os meus pacientes e outras pessoas. Agora, se eles me perguntam e me influenciam, aí eu coloco. Onde eu quero chegar, assim, eu perguntei pro Juan agora há pouco. Tá, o estilo de vida é melhor? Eu posso ensinar as pessoas a aprenderem a serem felizes, do jeito delas, respeitando a sua autonomia? Então vamos lá, então vamos beber e se fartar porque é o melhor. Agora, se você quiser aprender a ter um estilo de vida mais saudável, se você vai viver mais ou menos, vai depender do quê? Vai depender de vários fatores. Né? Mas você pode aprender a ser feliz. Você pode coordenar a tua felicidade, isso eu quero dizer, entendeu? Você não precisa deixar que a tua vida vá levando, né? Brincar do Martim da vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, tá? Você pode passar a interferir na tua vida, inclusive no teu gosto. Pode aprender a educar-se para ser feliz. E eu acho que isso é um conceito importantíssimo de felicidade, que tem a ver com o que a gente está conversando. Pero yo creo que la Se a pessoa quer ou não quer, né? Isso aí tem que ser respeitado. La religión es muy importante. Yo puedo ser judío, pero mis pacientes son cristianos o ateos. Y hay que respetarlos. Y en el cuidado al paciente terminal, una cuestión básica es la espiritualidad. Espiritualidad no requiere ninguna religión. De hecho, la religión es una formalización de la espiritualidad. Como hablo de estas cosas, me acaban de hacer una entrevista de 2 horas sobre espiritualidad y medicina. Sí, además fue en Barcelona y no tenemos sitio en Barcelona, entonces fue en casa de mis hijos y mis nietos. Como la casa es pequeña, se tuvieron que ir a dar un paseo, llovía y yo venía a hablar y seguía la luz encendida y nos subían, ¿se entiende? Pero algún día estará en internet. 2 horas sobre espiritualidad y medicina general, hablando de cosas trascendentes, increíbles, que un paciente sienta un dolor insoportable y simultáneamente una parte de su cerebro disfrute de ese dolor, es algo que la gente no puede creer. Durante el parto el dolor es tremendo y sin embargo una parte de la mujer obtiene como satisfacción el niño. Hay cosas de espiritualidad que son difíciles de explicar porque los pacientes no los dejamos hablar. Ahora, es que es tremendo. Vamos con el conocimiento propiamente biológico, managerial. Pero hablamos en Gilgamesh, se accede. Gilgamesh, Juan Gervas, Mercedes Pérez, lo encuentras directo. Y ahí hablamos de Gilgamesh, de cómo evitar la paradoja de la salud, cómo enfrentarse a ella. Lo primero es conocerla. La mayoría de la gente no conoce la paradoja de la salud. Cree que cuanto más salud, mejor. Uy. 2 preguntas muy cortas, porque son personas que no han asistido esta mañana. Y se adquiere derecho. Professor, desculpa. Não, eu me chamo Juan. E tu? Ilma. Eu tô com um problema sério, até de saúde ocupacional. Não, não é esse problema. Bom, mas assim, entra aí, por exemplo, eu quero promover a saúde de uma comunidade que tem esses espíritos. Por exemplo, eu trabalho com indígena. Então, eles têm a pagelância agora aqui em São Paulo, etc. Eu agora estou atravessando até um problema sério, porque eu estou com uma paciente gestante com tóxico que não quis tratar, porque acha que se o neném nascer cego ou com alguma deficiência, é o espírito que está querendo. Então, assim, esses problemas todos, aí eu quero saber como que entra. Eu quero promover a saúde, mas acontece que aí quebra com esses costumes. E eu tenho que obedecer esses costumes. Pero yo era estudiante cuando me enfrenté a los primeros pacientes testigos de Jehová, que no querían transfusiones. Mi respeto absoluto, excepto cuando es un niño. Pero si un adulto decide que no tiene y muere, es que la vida no es un valor supremo. Por encima de la vida hay muchas cosas. Las creencias, los valores, los compromisos. Yo puedo entrar a salvar a un niño en un incendio sabiendo que voy a morir con tal de que el niño viva. Y eso es característico del ser humano. Mi vida no es tan importante como cree la gente. E não precisa nem ter religião e cultura e nada. Basta também um paciente. Eu tive um caso quando eu era doutoranda no internato, na cirurgia, que ele não gostou do cirurgião. Ele tinha
câncer de pulmão operável, provavelmente com cura à cirurgia cirúrgica, né? E ele não quis se submeter à cirurgia porque ele não gostou, né? Ele odiou o cirurgião, disse, eu não vou cair nas mãos desse profissional, eu não quero fazer cirurgia. No puede creer la gente que haya estudios en el New England que demuestra que las mujeres con cáncer de mama más optimistas viven más. Pero ¿cómo es posible? O sea que tengo que hacer recetas de optimismo. No, tengo que hacer recetas de quimioterapia. No, de optimismo. 2 kilos de optimismo. Con cargo al SUS. Y si no, reclamación judicial. Viven más los optimistas, las mujeres optimistas, demostrado. Y eso nosotros no le enseñamos a los estudiantes, no tiene importancia. Hemos hablado esta mañana de Costa Rica, Brasil, Tailandia, Kerala. ¿De acuerdo? Hemos hablado esta mañana de los recursos del sistema sanitario, financieros, humanos, materiales y especialmente del conocimiento. De cómo sin conocimiento la gente puede tener más cáncer de mama, con buena intención, por la escuoliosis. Sí. Es un problema internacional, mundial. Hemos hablado de cómo los sistemas sanitarios en el que el privado crece provocan anemia en el público. Y este es el caso de Brasil y de Estados Unidos. Cuanto más crezca privado, más decrece inevitablemente público. No puede haber un privado fuerte con un público fuerte. No ha existido nunca. No lo prohíbe la ley de la gravedad, pero no ha existido nunca. Y hemos hablado un poco acerca de la distribución de la financiación y cómo Brasil sí gasta mucho dinero en salud. 8% es mucho dinero, es igual que España, igual que el Reino Unido. La diferencia es que solo el 3,4% es público. Y ya sabemos que lo privado es más ineficiente. Lo sabemos. El dinero en salud privado es más ineficiente. Esto es increíble. La mayor parte de la gente del mundo, que no son economistas, creen que el sector privado, por definición, es más eficiente que el público. Eso es falso. En Suecia, 1 de cada 4 personas trabaja en sector público. El 25% de la población son funcionarios públicos. Y la competitividad de Suecia es de las mayores del mundo. Exactamente igual Finlandia. El problema es si el sector público es bobo o es listo. No el sector público. El descrédito continuo del sector público no tiene fundamento científico, y menos en sanidad. El sector público es muy ineficiente. Si Brasil decide seguir incrementando el sector privado para copiar a Estados Unidos, está copiando a Estados Unidos. Más gasto, peor salud. En el texto que os he mandado se demuestra con números. No es ideología contra Estados Unidos. Yo ya he hablado de varias cosas buenas. ¿De acuerdo? Hemos insistido en el que el conocimiento es gratis, si se sabe buscar, si se pertenece a colegios invisibles, si se publica. Si cuando alguien publica, claro, yo no tengo Twitter. Yo cuando no quiero tener una cosa, digo que produce cáncer de la punta del pene. Así que Twitter, en mi opinión, produce cáncer de la punta del pene. Y entonces cuando mis hijos o algún amigo me dice, ¿no tienes Twitter? Digo, no, por favor, produce cáncer de la... En broma, ¿eh? Porque mi madre cuando yo no quería utilizar microondas, yo decía que producía cáncer. Y mi madre al final ya me terminó preguntando, mirándome a los ojos, pero hijo, ¿de verdad produce cáncer? Mamá, por favor, es una broma, una brincadera. Por ejemplo, yo he hablado ya de premios de medicalización en Twitter, en el mundo entero. Porque uno de los premios de medicalización a Cíbar, amargo, se lo hemos dado al ministro de Argentina. Y en Argentina, ¿de acuerdo?
Hay otra iniciativa gratis que es AP12, que se le ocurrió a un residente. Atención primaria, 12 comentarios al año. Cada mes se ha pedido a un médico español, o enfermera, o sociólogo, que escriba sobre un tema de atención primaria. A nosotros nos pidieron en noviembre, cada mes uno, que escribiéramos sobre prevención cuaternaria. Y hemos escrito una carta a una paciente inteligente. ¿De acuerdo? Y eso por Twitter, el país entero. Gratis. No hemos cobrado nada. ¿Se entiende cómo se pueden hacer cosas gratis? Continuamente, continuamente. Con imaginación. Somos muy pocos, somos enanos, pero tenemos una fuerza enorme. Eso es conocimiento, claro. Eso es expandir conocimiento. Se ve que el conocimiento no tiene por qué ser esta reunión formal. Hay muchas formas de difundir conocimiento. Hemos hablado de Costa Rica, Brasil, Kerala especialmente, le hemos dedicado un rato y hemos entrado ya de nuevo en la cuestión en la que en D está el SUS, está Finlandia, está España, está Portugal, está Suecia, está Finlandia. Y hemos explicado cómo se puede razonar un poco. ¿Por qué Grecia rural está aquí? Pues porque salió de la dictadura de los coroneles. Las dictaduras son peligrosas, pero no porque maten a personas, sino por cómo dejan tarado al país. ¿Tarado? Enfermo mentalmente al país. Las dictaduras lo dejan a los países tarados. Ya no somos capaces de andar de pie, andamos con tics. Tú sabes perfectamente a alguien si viene de una dictadura. ¿De acuerdo? Y cómo en el C, con profesionales que son médicos generales, profesionales independientes, donde lo importante, la diferencia importante, a ver si ahora ya sí se sabe. ¿Cuál es? Entre C y D, ¿cuál es la diferencia importante? Aquí C, ¿qué? Muy bien, menos mal. Aquí hay riesgo financiero y aquí no. Yo tengo el salario, yo no tengo ningún riesgo financiero. Si trabajo bien, bien, y si trabajo mal, problema del gerente. Pero todos los meses visto. Aquí no. Aquí si yo trabajo mal, se acaban los pacientes, se acaba el contrato, se acaba... Y aquí hay dos cosas muy distintas. Es decir, aquí hay una restricción de libertad. Aquí hay una restricción enorme de libertad. Este es su centro de salud, esta es su microárea, este es su equipo. ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿Quién ha demostrado que es mejor? Nadie. Pero es que aquí no hay preguntas. Aquí se obedece, como en el ejército. Dan órdenes que se cumplen. Y si no te gusta, fuera. ¿Por qué? Si me gusta, quiero que esté aquí, quiero que cambie. Aquí hay más libertad. Aquí hay más respeto a la autonomía. Cuando hay demasiado respeto a la autonomía, se pasa aquí, a Estados Unidos. Los ricos brasileños quieren esto. Mi autonomía. No han leído nuestro artículo sobre navegantes en el mar de la incertidumbre. Navegante, el que navega, se titula así. En el mar de la incertidumbre. Incerteza. Es muy bonito, se lee y se entiende. Pero tiene matemáticas por kilos. Ese artículo está escrito para economistas de la salud. Y se publicó primero en la revista de Economía de la Salud para economistas. Con muchísimas matemáticas debajo. Pero el que lo lee es como un cuento. Que explica por qué es bueno renunciar a la autonomía. Un poquito. Y hemos visto que hay países en los que la renuncia a la autonomía es muy pequeña. En C1. Dígame un país que esté en C1. Francia, muy bien. Muy bien, Bélgica. Alemania, ¡wow! Esto es más importante que el dinero. Bueno, yo estoy aquí por Gustavo Buso, aprovecho ahora que está para decirlo. Si no existiese Gustavo Buso, nosotros no estábamos aquí, ni querríamos estar aquí. Ni por 3.000, ni por 30.000,
Bueno, por 300.000 euros. Por 300 Gustavo no estaba. A lo mejor, sin Gustavo, con 300.000 euros, empezábamos a... Las personas somos muy importantes, las personas movemos el mundo. Es la psicología, el cariño, la simpatía, lo que nos hace movernos. Entre paréntesis, ¿quién ha pagado tu estancia aquí? Yo. Es una lección para los que lo verán algún día. Una lección muy importante. ¿Quién paga estar aquí? Yo. ¿Por qué? Porque yo soy importante, porque mis pacientes son importantes, porque yo quiero cambiar el mundo. Ya sé que no puedo, pero me divierto. Aquí hay mucha más restricción de libertad que aquí. Países que estén ahí sí tienes que saber alguno. Has estado esta mañana, eres sanitarista, pero aún así... Muy bien, Reino Unido. Reino Unido, otro. ¿Cuál? Muy bien, qué raro, tú conoces Nueva Zelanda, ¿sabes dónde está? ¡Wow! ¡No! Australia C1, porque dije que la colonización había sido muy distinta. ¿Quién más en C1? En C2. Dinamarca, más. No. No, Suiza es el que está más cerca de aquí. Suiza está lleno de sangre. ¿Cómo van a estar en C1, en C2? Si a ellos no les importa recibir dinero de criminales. ¿Se entiende? Insistí esta mañana que estar aquí es toda una opción política, cultural, social, compromiso. No puede estar Suiza aquí. Lo odian. Como Estados Unidos. Que tiene alguna organización aquí, ya hablaremos. Holanda, Irlanda, Eslovenia, Italia. ¿Sí? Ontario. De Canadá. Pero solo Ontario. Pero aquí se paga por capitación y además, ¿qué otra cosa es importante? Lista de pacientes. Eso es capitación. ¿Y qué otra cosa es importante? Filtro. Gatekeeper. Pero no empleemos la palabra gatekeeper, porque gatekeeper, especialmente en Estados Unidos, produce vómitos. Por la idea de autonomía. A un norteamericano hablarle de gatekeeper es como si me castran. No, mi libertad, mi libertad, mi libertad. Y tú dices, ¿qué libertad? Porque tú vas a Estados Unidos y en los primeros 10 minutos te han dicho ya 3 veces que es a free country. Free country, 3 veces hay que repetirlo. Free country. This is free country. This is a free country. This is a free country. Y tú dices, muchas veces hay que decirlo para que me lo crean. Claro, porque cuanto más se dice, se entiende. Aquí hay una restricción a la libertad enorme. El paciente tiene que estar en una lista. Puede cambiar de lista, pero tiene que estar en una lista. E agora que você vai falar quem faz a lista? Quem são os especialistas? Hay que mantener un poco la tensión. Uma pergunta, na perspectiva que você falou de ditadura, a Itália também teve. Por que ela está no C2 então? Por que teve esse movimento dela sair do D e ir para o C2? ¿Cuándo he dicho que se aceptó por la sociedad esta pérdida de libertad? ¿Cuándo he dicho? ¿En el tiempo? ¿Cuándo? No entendi, desculpa. Sí. Yo he dicho que esta pérdida de libertad, este aceptar estar aquí, que es que el paciente tiene que estar en una lista, que el especialista pierde el monopolio, que el médico tiene que estar donde hay un hueco, no puede elegir. ¿Cuándo se aceptó? ¿En la prehistoria? ¿El año pasado? ¿Cuándo? Después de la Segunda Guerra Mundial. Y en Italia, en la crisis del petróleo.
del año 78-74. Como ahora en esta crisis puede haber cambios sustanciales. Cuesta mucho cambiar y solo se cambia ante el agobio, el hambre. Cuesta mucho porque aquí hay una renuncia. Renuncian los pacientes porque tienen que estar en una lista, los especialistas porque pierden monopolio y los médicos generales porque tienen que estar donde haya un hueco. No pueden estar donde los ricos. No pueden trabajar en Sao Paulo. No hay sitio. ¿Entendido? ¿De acuerdo? Casi todos los países están intentando acercarse a C2. Yo he explicado esta mañana por qué la atención primaria produce salud. He dicho que no lo sabíamos. No sabemos por qué la atención primaria produce salud. Sabemos que si la atención primaria no se centra en la persona, sino en la enfermedad y los factores de riesgo, disminuye su efectividad. Es lo único. Sabemos lo negativo, pero no sabemos lo positivo. No sabemos qué tenemos bueno. Es increíble, ¿eh? Porque en Estados Unidos hay trabajos muy claros demostrando que en las zonas en que hay más especialistas y menos generalistas, hay más muertos. Y parece mentira que ese conocimiento no genere tesis doctorales sobre qué lo explica. Sabemos en Estados Unidos